Hola, soy Rocío Gambra, comunicadora social y política y me pueden encontrar en @rocío_gambra. Hola, soy María Pía Bravo, ingeniero comercial. Me dedico a transmitir mis conocimientos en administración de empresas y me pueden encontrar en @pia.mentora. Y yo soy Alejandra Ganter, soy consultora en Chucao Consultores, me dedico a planificación estratégica y liderazgo y pueden encontrar toda la información en nuestra página web chucaoconsultores.cl. Temporada 2, capítulo 10. Capacidad ociosa y escalabilidad. Ya, yo lo voy a partir porque Bueno. es algo que me he enfrentado harto en las mentorías y que además yo he pasado por el problema sin darme cuenta y la sufrí, digamos. Que tiene que ver con cómo enfrentar el crecimiento de tu negocio, que se refiere a la escalabilidad. Porque pasa mucho que en el fondo tú tienes como persona una capacidad de ejecutar cosas. Pero también, no sé, si tienes una oficina, por ejemplo, o en mi caso que tenía un food truck, o si tienes, no sé, una producción de algún producto, valga la redundancia, que produce X cantidad por hora, por ejemplo, y tú consideras los costos variables en el fondo, pero eso tiene un límite, Claro. que es tu capacidad ociosa en el fondo, hasta que llenas tu capacidad ociosa. Cuando la llenas, tienes que pegarte un salto porque tienes que cambiarte de oficina, porque tienes que, o no dormir o contratar a otra persona que te ayude, o tienes que, en el fondo, comprarte otra máquina o hacer una ampliación de la máquina. Entonces, ese salto de esa escalabilidad implica nuevos costos que muchas veces los emprendedores no consideran. Y juran que su negocio va a tener los mismos costos de aquí a la eternidad. Entonces, ahí hay un tema crítico en la evaluación de un negocio que tiene que ver con el tamaño que tú quieres tener de tu negocio y si los costos con los que contaste están dentro del límite de tu capacidad o superaron la capacidad. El tema de la escalabilidad es súper complejo porque en el fondo, uno en general, cuando uno habla de emprendimiento y todo, sobre todo en el mundo de las startups y qué sé yo, todos te piden que tu negocio sea escalable. O sea, que puedas ir de aquí al $1.000.000. Y eso no siempre es fácil, ¿cachai? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo ahora me estoy metiendo en una vaina de guardería con cowork. Entonces, en este proyecto, básicamente tienes una superficie limitada para tener niños. O sea, tiene una cierta cantidad de niños por metro cuadrado y no puedes superar eso. Entonces, si es que nos va bien y si es que el negocio da y qué sé yo, y queremos escalar, significa que tendríamos que habilitar todo un espacio nuevo, o sea, arrendar una casa nueva completa y dar el salto a empezar a producir en ese nuevo espacio. Entonces ahí hay un gap tremendo, porque en el fondo tenías ya tu instalación lista, fuiste llenando de niños, primero habían 10, después habían 15, 20, 30, listo, no caben más niños. Quiero ganar más plata significa habilitar toda la infraestructura duplicada otra vez. O sea, tienes que hacer un muy buen cálculo y tener muy bien manejado tu negocio para estar segura de que tienes la plata necesaria para partir en una cuestión totalmente nueva, ¿cachai? Y ahí está el desafío que muchos negocios no son escalables o que tienen una dificultad de escalamiento alta, que por ejemplo podría ser este caso. O por ejemplo, me acordé de una mentoría que me tocó hacer, que el negocio era la persona, era una marca personal en el fondo. Entonces, por lo tanto, no era escalable. Así como lo tenía definido, no era escalable, porque la persona no se podía replicar. Claro. Entonces, tuvimos que como que cambiar como la marca y transformar, en el fondo, poder replicar a la persona como con las características, y que la marca tuviera que ver con un concepto y no con una persona, y ese concepto tenía las mismas características que tenía la persona, porque así ella podía replicarse, contratar a muchas más que fueran como ella y ampliarse. Y efectivamente en eso está y le ha ido súper bien. Claro, es un punto clave, porque cuando es un proyecto que depende de tus horas, lo siento, pero son 24 y tienes que dormir y tienes que comer y tienes que... Entonces, ahí está el desafío de cómo en el fondo tú puedes buscar estrategias
para diseñar otros modelos de negocio o complementar con algunos modelos de negocio que tengan mayor escalabilidad. Por ejemplo, un curso online. Ya, listo, el curso está grabado y lo puedes repetir n+1 veces y eso te va a generar un ingreso. Eso por ejemplo, un curso online es súper escalable. Ahora, no digo que sea fácil. Tener un curso que se venda mucho, no es fácil. Sí, es bastante complejo el poder analizar esto. O sea, ¿dónde está tu piedra de tope, tu drum bust? Y eso es en la medida que tú vayas descubriendo cuál es tu nivel para poder escalar, ver si es que el concepto tiene el problema o si lo tienes, o si es un proceso, una parte de tu proceso, cuál es el problema. Y eso irlo cambiando. Y aquí tengo como varios ejemplos. Uno es lo que nos pasa a nosotros como medio de comunicación, que también tiene que ver con cuánto detalle o cuánto tiempo cuánto control tienes sobre lo que está pasando abajo. Por ejemplo, acá nosotros tenemos a Cristian, grande Cristian, que es el que hace de la postproducción de todo lo que hacemos. Entonces, en la medida que él automatiza eso o se lo pasa a otras personas, pierde control sobre la línea editorial de lo que está pasando, por ejemplo. Entonces, ahí tú tienes también que ver si es que la escalabilidad de tu negocio tiene, el aumentar el negocio va a ir en desmedro del control que tú tienes. De la calidad. O sea, claro, cuando escalas, pierdes calidad. O es muy probable No necesariamente. Es muy probable que ocurra, o puede pasar, claro. Tenéis que implementar un sistema de control súper... y muchos protocolos. En el fondo tenéis que meterle inteligencia a la estandarización de lo que haces. Claro, y eso es lo complejo, porque cuando estás generando productos, como en el caso nuestro, tienes que tener ahí control y cuántas horas vas a ser capaz de escuchar todo lo que está pasando cada una de esas cosas, o si vas a confiar en el criterio de las personas que están generando ese producto, y ahí ir tomando decisiones y ser nuevamente consciente de las decisiones que estás tomando en cada una de las partes del proceso, porque ¿vas a perder control? Sí. ¿Voy a confiar aquí? Sí, porque necesito crecer. Ahora, ¿es a costa de cualquier cosa? ¿Es con cualquier persona? Y esas son las decisiones que tú tienes que ir tomando también en un negocio como este, por ejemplo. Pero se puede, ¿eh? Se puede. Lo que yo te digo, que muchas veces pasan con los emprendedores que parten haciendo algo en lo que son expertos. Y por lo tanto, el conocimiento de lo que están haciendo está en su cabeza, es un intangible. Entonces, transformar eso en algo replicable implica un proceso de conceptualización de lo que tienen en su cabeza, ¿cachai? Que no es fácil hacerlo solo. O sea, como que en eso, de nuevo, es necesario contratar un mentor. No es fácil hacerlo solo. Entonces, pero se puede transformar eso en una conceptualización, eso lo transformas en protocolos y luego una capacitación a las personas que lo van a implementar. Es súper necesario, pero... y ahí es cuando... le cuesta a la gente hacer eso. Sí, pues que es súper importante, porque generalmente, y yo creo que ese es uno de mis problemas, por ejemplo, está todo en mi cabeza. Entonces, para poder... Lo sabemos. Lo he dicho. Claro, pero para poder hacerla bajar necesitas como manuales de marca para otros embajadores que te vayan representando. O sea, otras personas cuando empiezan a hablar por ti tienen que tener una línea de base que las puedes obtener a través del tiempo. Por ejemplo, aquí con Cristian, que hemos trabajado juntos ya 2 años, entonces sabemos dónde está cada uno, o una persona que entra tiene que tener un manual de qué es lo que se espera, para dónde va, cuál es tu marca. Por ejemplo, que tú también señalabas que era una persona, la que era una marca, que después pudo encontrar a otras personas, pero lo tuvo que hacer consciente, lo tuvo que bajar y lo tuvo que pasar a la próxima persona que entrara. Es que la estandarización y la protocolización de procesos es fundamental. O sea, cuando uno parte a pulso. Sí. Parte a pulso y va, claro, y lo hemos conversado también otras veces, cuando uno parte tiene que partir súper liviano y flexible, o sea, tienes que ser capaz de pivotear y cambiar el modelo de negocio, porque cachaste que no eran ensaladas, sino que era catering saludable como le tocó a la Pía. Pero una vez que ya estás teniendo un flujo relativamente ordenado y necesitas justamente escalar, que es la segunda fase, escalar no es lo mismo que emprender, ahí tienes que primero hacer el ejercicio de organizar, o sea, de estructurar todo. O sea, de hacer protocolos, de hacer manuales, de hacer estandarizaciones de procesos. Y algo que no hemos comentado, que también es fundamental, es la automatización. O sea, tú puedes escalar mucho sin llegar, por ejemplo, a tener que contratar más personal, si primero automatizas todo lo que es automatizable. ¿Cachai? Y ahí hablábamos en el podcast anterior de la inteligencia artificial y todas las herramientas que en verdad nos pueden ayudar a sacarle más horas al día
antes de tener que pegarte el salto, por ejemplo, a contratar más personas. Sí, sí. Eso es un súper buen tema, porque hay muchas tareas que son administrativas y repetitivas o repetitivas dentro de lo que hace, y esas tareas las puedes soltar a través de la automatización. Por ejemplo, las cotizaciones. O sea, yo me acuerdo con Alejandra cuando trabajábamos juntas y tenía que hacer un proyecto que era en la parte de ingeniería. Pucha, que nos costaba con tu papá, que inicialmente decía, es que cada uno era, entonces partía de cero cada vez, cada proyecto, cada una de las veces. Entonces, perfectamente podías tener una planilla que fueras ajustando, pero acá cada proyecto cada vez. Entonces, eso es demasiado tiempo, te suma el costo que tiene solamente esa cotización, por lo tanto el proyecto, y por tanto te vuelves poco competitivos también con el resto de lo que está pasando alrededor. Sí, y ojo que cuando hablamos de automatización o de digitalización o lo que sea, inteligencia artificial, no piensen en cosas complejas, son cosas simples. Por ejemplo, ¿cómo resolvimos el tema de las cotizaciones? Finalmente hice un documento que estaba en un Drive, que era un Google Docs, o sea, era como un Word para los que no usan la plataforma de Google, y que tenía todos los párrafos posibles. Entonces, si el proyecto iba con una reja de desbaste, a ver si el título reja de desbaste y el párrafo que explicaba la reja de desbaste. Entonces, ¿qué es lo que hacía el ingeniero? Hacían el diseño del proyecto y borraba todos los párrafos que no tenía que usar. Buena. Y era súper rápido. Incluso lo podía hacer yo, porque si el ingeniero me pasaba ya la descripción, el puro diagrama de flujo del proyecto, yo ya podía ver la reja de desbaste, el reactor, qué sé yo. Entonces yo sacaba lo que no iba y dejaba lo que iba. Y era súper rápido. Me acordé de una conversación que tuve con mi hermano. Mi hermano tenía o tiene todavía una agencia de viaje que se especializaba en viaje estudio. Entonces, había una época del año en que sacaba, no sé, decenas de buses al mismo tiempo. Entonces, obviamente que perdía el control. Claro. Porque normalmente, no sé, pues si vais con un colegio que son 3 cursos, ok, iba él como acompañando los 3, iban 3 coordinadores en cada bus, pero él estaba siempre ahí. Pero cuando eran estas decenas, como que él perdía el control. Entonces, vivía enojándose con las coordinadoras o guías que iban a cargo de cada curso porque no hacían cosas que para él eran obvias. Entonces, yo siempre le decía, para ti son obvias. Escríbelas. Pero no tienen por qué ser obvias para otra gente que ha tenido otras experiencias trabajando con otros jefes, con otras culturas. Entonces, ponlo en un papel y di, estas son sus obligaciones. Sí. Pero le costó mucho, porque para él era todo obvio, era todo como de criterio. No es de criterio, es tu forma de pensar, es tu negocio como tú lo has dirigido y como tú lo has dibujado. Sí, es que sabes que escribir lo obvio, no todo, a ver, no van a hacer protocolos de todo porque se van a volver locos y no les va a dar la vida para hacerlo, pero hay ciertos procesos que son críticos. Por ejemplo, en este caso, la experiencia del usuario tenía mucho que ver con la coordinadora que estuviera a cargo, claro. O sea, por lo tanto ahí había un proceso crítico. Y estandarizar esos procesos es súper importante porque obviamente ayudas a que otro pueda replicarlo lo más parecido a como lo harías tú, pero también a uno le sirve cuando lo escribe. Cuando tú empiezas a escribir tu protocolo. Yo, por ejemplo, que soy muy gráfica, yo funciono con diagramas de flujo. Entonces yo hago diagramas de flujo de los procesos según departamento y cómo interactúan. Y es tan potente porque dice ya, cuando un cliente me llama, yo lo hice con el departamento comercial, cuando el cliente se contacta, cuando te llama, ¿qué pasa? Ya, tienes que crear una tarjeta en el CRM. Ya, y ahí te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, que tienes puntos muertos, que de repente tienes como una vía en la cual nadie se hace cargo de ese requerimiento, por ejemplo. Que a veces, hasta que no lo escribes, no lo ves. O cuando hay cosas que se quedan paradas ahí porque en el fondo la tarea anterior se demora mucho más que el resto en avanzar. O no es ni un departamento ni del otro, entonces no lo toma nadie y queda muerto, ¿cachai? Ahí yo soy mucho más análoga. Si tú dices gráfica, a mí me gusta ver o la pizarra o un papelógrafo, un papelógrafo donde lo pueda visualizar, pero en el computador me cuesta más, ¿cachai? Como irlo viendo. Necesito como el papel, lo tangible, para poder ir dibujando y haciendo estos punteos o esas gráficas que pasan. Lo choro es que con esto del diagrama de flujo, que yo también hago así los procesos, es que tú tienes el proceso en tu cabeza como lo que tiene que pasar. Pero hay muchas partes en que puede no pasar. Claro. Entonces, bueno, ¿y qué haces cuando no pasa? Exacto. Y ese ¿qué haces cuando no pasa? Es como que se desata toda otra parte que muchas veces queda a nivel o sea, a la decisión del que lo tiene a cargo como de criterio. Y ese criterio puede ser súper distinto. Sí. Entonces, es mucho mejor cuando tú en cada etapa te preguntas, ¿y qué pasa si esto no pasa? ¿Qué hacemos? Sí. De hecho, en el diagrama hay una figurita que te dice, no sé, el cliente contesta el correo
sí. Y pasa, pasa. no. Sí. ¿Qué tenés que hacer? Llámalo por teléfono, ¿cachai? Claro, pero si no exacto. lo pones, les juro que hay No te cosas das que no cuenta. pasan. Sí. Así Sí, es. de todas maneras. Pero, claro, hay personas que son buenas, dicen pastelero tus pasteles. En este caso es donde, cuando conversamos anteriormente de cuando tú te asocias con alguien o tienes distintos puntos dentro de tu empresa, de tu pyme, de lo que sea, ver qué es lo que te falta a ti como apoyo también. Por ejemplo, ahora cuando nosotros trabajamos con Alejandra, ella es la que va y hace esa bajada. Porque a mí, como que la energía mental que necesito para poder hacer esa bajada es como más alta, no sé. Es como que en algunos funciona y otros que no. ¿Por qué una vez te contraté para la administración? Porque tú estás de gerente. Pero cachaste que no invertimos los roles, qué loco. Podemos hacerlo, somos súper bacanas nosotras. Claro, lo que pasa es que ahí tú estabas media atorada y necesitabas ayuda con lo otro. Entonces Claro, era como mucho más automático y yo te podía ayudar a ordenar esa parte. Es que Claro, además es estamos bacán haciendo porque al revés. ustedes se entienden muy bien. Sí, po. Entonces, como que a veces cuando hay esas complicidades uno se entiende con las miradas, porque uno sabe cómo piensa el otro, como... Y de hecho nos pasó también cuando fuimos centro de alumnos juntas. Sí, po. Es que ya, claro, ya habíamos estado en proyectos juntas, aunque fuera... Sí, sabíamos que trabajábamos bien en ese sentido, a diferencia con tu compañero de pega, que a lo mejor tenían otros roles. Nosotras somos como súper complementarias en distintas cosas, pero entendemos, igual somos como pares, entonces... Somos fleximentarias. Inventé una palabra nueva. Me gustó mucho esa palabra. Pero el tema es que nos vamos complementando en lo que a la otra le falta, ¿cachai? Entonces ahí como que asumimos que igual venimos de la buena intención, de que igual nos podemos equivocar, pero también que tenemos algo que decir al respecto. Pues en ese minuto yo creo que te apoyaba mucho en escucharte. Es como que hacía de... no de pared, pero sí ahí yo agarraba el lápiz y nos poníamos a dibujar en la... A lo mejor era menos tecnológica en ese tiempo. Sí. Porque ahí yo me acuerdo de haber agarrado el lápiz y la pizarra mientras tú andabas ahí con el Antonio en brazos. Sí, con mi hijo chico, o sea, con mi hijo que ahora es mi hijo grande. Es que aquí está el tema. Volviendo al tema que nos convocó a este podcast, que es en el fondo cómo escalar. A mí me pasó, claro, que en esa empresa teníamos un montón de problemas de que era inescalable porque todo era artesanal, manual, siendo una empresa de ingeniería, o sea, hacíamos ingeniería, pero todo era único y cada cliente era especial, no sé qué. Y yo por eso me volví una fanática de la digitalización. Yo no tengo una base digital de mis 3 hermanos, yo era la más bruta en lo que era uso del computador, mis hermanos son secos. Pero en algún minuto dije, es que yo no puedo escalar, esta empresa va a seguir siendo lo que ha sido todo este tiempo, si es que no somos capaces de digitalizar, protocolizar, estandarizar. Y ahí empezó mi rayadura con lo digital. Si para mí no es una cuestión que me nació porque me encantan los computadores. Yo odiaba trabajar del computador, era lo peor que me podía pasar. Pero entendí que era mi herramienta para crecer. Y yo creo que ahí va un poquito como el abrirse a entenderlo como una herramienta fundamental si quieres escalar. Y yo creo que, un poquito recapitulando también, cuando uno parte, cuando emprende, es súper sano evaluar si es que el proyecto tiene escalabilidad. Yo creo que eso pensarlo como parte, así como es un presupuesto y ver cuánta plata puede ganar mensual y todo, también tener claro la escalabilidad de ese proyecto. Y ojo, que puede ser que tú digas, ¿sabes qué? Aunque no es escalable, le entro, porque me genera unas lucas que me parece que son razonables, qué sé yo, pero tú sabes que llega hasta ahí, ¿cachai? Y si es que es escalable, tienes que tenerlo súper claro y saber qué es lo que va a significar ese escalar. Y ¿cachai? saber en el fondo cuál es tu capacidad límite. Claro. Porque cuando tienes que dar el salto, que no te pilles desprevenido. Claro. ¿Cachai? Porque de repente te puedes enfrentar a un tremendo proyecto, por ejemplo, y en la mitad del proyecto te quedaste sin capacidad porque no te diste cuenta cuando enfrentaste el proyecto. Claro, por ejemplo, puedes contratar gente. Oye, contrataste 2 personas y resulta que te diste cuenta que para poder financiar esas contrataciones tenías que escalar hasta un nivel de ventas que de pronto topaste. Claro. ¿Cachai? Sí, y es bien interesante, me quedé pegada un poquito en lo que tú señalabas antes, que claro, yo antes era muchísimo más cuadrada de lo que ahora y me traía muchos problemas y veía a Lalita que era como súper flexible y que le se llevaba súper bien con todo y yo lo que empecé a desarrollar más son mis habilidades de comunicadora. Entonces, es como que de repente hay que tener cuidado con estas cosas, que lo que no se usa se atrofia igual, ¿cachai? Entonces, claro, una de la otra empezamos a desarrollar las otras características para ir escalando en lo que queríamos hacer. Loco. Y de repente se empezaron, ahora que lo pienso, Se claro, invirtieron. se invirtieron los roles, claro. Entonces vamos a tener que empezar a hacer ejercicio de vuelta en el otro lado, ¿cachai? Porque es importante porque cuando tú le pones mucho foco a una parte de lo que tú quieres ir avanzando, puede que otra se te empiece a quedar atrás de vuelta. Entonces tienes que volver a recuperarla para que vuelvas a crecer y avances en el próximo escalón. Y en el próximo escalón, porque algo que antes no era un tope, después empieza a serlo. Sí, sí. Qué buena esto como que se atrofia. Me hiciste acordar que
a mí me encanta salir de viaje, entonces cuando de viaje como conociendo. Entonces cuando mis niñitas eran chicas salíamos mucho a camping y como explorando. Entonces yo era seca para el mapa. Y ahora cuando viajé con mi hija, como entre medio pasó mucho tiempo que no viajé, súper perdida con los mapas, pero súper perdida. Y partía para el otro lado, no, hay que darle vuelta, chuta, para el otro lado, era para el otro lado. Atroz. Por suerte ella se manejaba perfecto. Y se invierten los roles. Se invierten los roles. Se invierten y claro, lo que antes pensábamos que era nuestra fortaleza, después pueden empezar a ser nuestras debilidades. Entonces es súper importante ir revisando, sobre todo cuando tienes estos momentos en que, porque en algún minuto tuviste una capacidad ociosa en una parte de tu empresa, de tu producción, de lo que sea, pero te empiezas a hacer cargo de eso, va a haber otra que van a quedar detrás. Entonces siempre vas a tener que estar haciendo una revisión al respecto finalmente. Y en la escalabilidad, tu fortaleza puede ser tu peor debilidad. No lo había pensado, pero es cierto. O sea, si tu o si tu producto se destaca porque es un producto artesanal increíble, que tiene unas terminaciones perfectas y que te diferencia en calidad, pero tú eres uno y tienes una capacidad limitada de crear esas obras de arte, la escalabilidad es difícil. Bueno, por eso las obras de arte de los artistas son muy caras. Exacto. Que esa es otra manera de escalar. Escalas tu precio, sí, precio. No tu cantidad. Sí, eso es Y bueno, hemos llegado al final de esta temporada, de la temporada 2 de Emprendida. Esperamos que la hayan disfrutado mucho y yo creo que sí vendrá una tercera. Así que no se pierdan pronto la tercera temporada de Emprendida. Nos vemos. Chao. Nos vemos.